Es Henry Kissinger quien en 1974 eleva ese informe tan grande que se llama Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Sí, sí. Informe grande de 200 200 páginas, informe, el memorándum 200, como bien decís, donde dice que hay que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad, que pudieran oponerse a la explotación extranjera, que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los recursos minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX, y que esos minerales ya sean explotados en los países del tercer mundo, como el nuestro. Y agrega, fíjate la frase, si esos países alcanzan un desarrollo poblacional importante, será inevitable su crecimiento industrial, crecimiento que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos. Clarito como el agua. Dios mío. Debemos hacer que todo el mundo tenga acceso a las nuevas metodologías de control de natalidad. Esto es Kissinger, 1974, siglo XX, y hoy estamos en el siglo XXI, o sea, el informe habla de hoy. Pero quiero decirte una cosa, fíjate qué curioso, por eso hice toda esta pequeña reseña. Eso es 1974. Fíjate, vos me preguntaste educación sexual. Varios años antes, 6 años antes, mismo presidente Nixon, secretario del Tesoro McNamara, Así es. el gran controlador y exterminador de población iberoamericana. ¿Te acordás que manda a los Médicos Sin Fronteras a esterilizar la mayor cantidad de mujeres bolivianas para acceder a los minerales? Los médicos tienen orden de controlar, con la excusa de controlar el cáncer de útero, cauterizar las trompas de falopio de las mujeres. Así se hace. Cientos y cientos de miles de mujeres bolivianas fueron esterilizadas. Por eso los padres de familia matan a los médicos, ¿no? Y hacen esa tristísima pero gran película documental que se llama Sangre de Cóndores y que yo pido siempre verla. Y en ese momento, fíjate vos que este Nixon, un enfermo, verdaderamente fue bravo. Un enfermo. Yo prefiero pensar que es enfermo y no que es un psicópata criminal, aunque todas las pruebas hablan de su psicopatía, ¿no? Un criminal verdadero. 1968, 6 años antes del informe Kissinger, hace un estudio sobre el futuro americano de acuerdo a la población. Así se llama el informe, Estudio sobre el futuro americano y la población. 1968 hace una comisión. Y en síntesis es tan grande como el informe Kissinger, es muy largo, tiene varios capítulos, pero en síntesis dice que la población está creciendo desmesuradamente y que ellos tienen que resolver ese problema de población y que de lo que hagamos, dice Nixon en ese momento, dependerá si los americanos, no nosotros. Los norteamericanos. Los norteamericanos. Si claro, porque cuando ellos hablan de americanos son ellos. No, nosotros somos latinos. Obvio. Entonces dice que empieza con la alarma de la superpoblación que nunca existió, ni existe. Fíjate que en ese documento dice que hay que tomar el Estado, la educación. Dice, lamentablemente muchos padres, con esas palabras, lamentablemente muchos padres de familia se creen en condiciones de educar a sus hijos. Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. Como esto no es así, el Estado debe asumir esa función de educación. Y tenemos que educar a la población y cambiar el modelo que se tiene hasta este momento. Muchos padres tienen el modelo de que hay que hacer una nación grande, tener muchos hijos y demás. Entonces, en síntesis, divide al documento en 3 partes. Primero, educar a la población con la conciencia de superpoblación, es decir, convencerla de que hay superpoblación aunque no la haya. Primer paso. Segundo paso, educar a la paternidad. ¿Para qué? Lo desarrolla ampliamente, educar a los padres para que no tengan hijos. 1968. Sí, ya. Planeamiento a largo plazo. A largo plazo, a educar a los padres para que no tengan hijos. Y tercer paso, educación de los jóvenes con una intensa educación sexual. Sí. Y desarrolla ampliamente que hay que abordar todos los temas, hacer que los niños se interesen, los jóvenes, por todos los temas de la sexualidad y toda la diversidad sexual que pueden tener, no olvidando que la diversidad sexual, el ejercicio de la diversidad sexual puede ayudar al control de población. Entonces hay que educar a los educadores para que se explayen ampliamente sobre esos temas sexuales que los jóvenes quieren conocer, informarles sobre las distintas conductas sexuales y homosexuales,
y de esa manera lograr que los jóvenes asuman otras posiciones que no son los estereotipos de familia que conocemos. Claro, otros valores. Otros valores o antivalores, digamos. Exactamente. En 1968, publicado en 1969, estipula Nixon y su comisión monstruosa claramente los lineamientos de educación sexual para pervertir a los jóvenes de manera tal que no hagan familias de padre y madre con deseos de procreación para tener hijos. Entonces, por lo que se desprende de esa enseñanza, que considera que la, digamos, enseñanza de la sexualidad abierta a los niños y jóvenes para desviarlos de la procreación, es decir, enseñarles lo que ahora se llama, y en ese momento, diversidad sexual, para que no haya unión de hombre y mujer. Clarito, clarito como el agua. Llevarlo a la genitalidad y después tenés 25 opciones. Exactamente. Es el origen entonces de lo que hoy llamamos género, de la educación sexual concretamente. 1968. ¿Qué pasa hoy? 50 años después. 50 años después. Primero se quiso aplicar en Brasil, en los países de riesgo, que ya mostraba el informe Kissinger en 1974, porque eran potencias emergentes. India, Bangladesh, Brasil fue atacado ferozmente con estas cosas, pero los brasileños bien se defendieron. Entonces, en segunda línea estamos nosotros, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, los países que no teníamos tanta cantidad de población, ¿no es cierto? Entonces, ahora abiertamente extermina nuestra población y deciden utilizar una terminología que ayude a implementar estas alternativas sexuales para separar de la vocación de padre y madre a la gente. Entonces, ¿qué inventa Rockefeller? Como no le daban resultados las conferencias de población y desarrollo, ya que en la tercera, en el Cairo, donde fue nuestro amigo Bota, ¿te acuerdas? Sí. Yo ayudé en esa preparación, fue imposible hacer que la Argentina tenga una posición conforme a Estados Unidos, rechazaba todas estas posturas abortistas. Entonces inventan las conferencias internacionales de la mujer, que se hacen cada 10 años alternativamente. En 1985 hacen la primera en Pekín, y al ver la posición de las mujeres argentinas que rechazaban el aborto, deciden orientar hacia desviaciones sexuales, distintas opciones sexuales que distraigan a las jóvenes y a las mujeres del matrimonio. Los 112 sexos que acaba de anunciar la ONU hace poco tiempo. En 1985 se convoca a Alfonsín. Estados Unidos le exige al presidente Alfonsín que si no establece la agenda de género, lo iban a sacar del poder, como así le fue. Convoca a 4 mujeres que hacen el movimiento feminista argentino, lo demás es historia conocida. Y entonces, 10 años después, en la siguiente conferencia en Pekín de la mujer, adoptan definitivamente la palabra género en vez de sexo. Y ya quedó. Claro, ¿por qué, Adrián? Porque vos decís género es una cosa neutra, vos decís sexo. Es una construcción. Claro, vos decís sexo y te remite necesariamente a lo biológico. A lo biológico. Que hay dos, hay varón y mujer. Sí. Entonces usamos género y ya vago y es una cosa vaga, una construcción.